temperatura que esté en, por ejemplo, el agua, se va a convertir en vapor, ¿verdad? Pero ¿qué ocupa más espacio? Definitivamente el vapor ocupa más espacio, entonces se va a transformar. Todo este vapor va a empezar a generar una presión, y por eso viene el nombre de presión, olla de presión, en todas las paredes de dicha olla, ¿verdad? Por eso es que es muy delicado abrirla sin esperar que haya sacado todo este gas. ¿Por qué? Porque está generando presión a consecuencia del gas que tiene comprimido, ¿verdad? Y ahí viene el principio de la compresión de los fluidos. Entonces, lo que tiene esto es una válvula de escape, de salida, ¿verdad? Cuando llega a todo el fluido que ya no da más, este va a hacer una presión, una fuerza sobre esta válvula que no tiene ingreso, sino que solo egreso, y va a sacar ese fluido. En este caso, pues va a sacar el agua en estado de vapor. Y es donde ya vimos aquel ruido. ¿Sí? Entonces, se cumple con la presión que ejerce el agua sobre un cuerpo. ¿Qué está pasando acá? Si se está comprimiendo todo, quiere decir que esa fuerza se está generando en todos los productos que están dentro de la olla, ¿verdad? Y a consecuencia, pues, por ejemplo, se va a ablandar, va a calentarse más rápido, porque este fluido no se sale, pues, o sea, se mantiene y solo el excedente tiende a salirse. Entonces se mantiene en un sistema circulatorio, ¿verdad? Y bueno, ahí viene el tema circulación también, ¿verdad? Aquí tenemos, cuando vamos al médico, dice, le voy a medir la presión, ¿verdad? Y no deja de tener razón el doctor. ¿Por qué? Porque no está ahí, sí que como dicen, el corazón es una bomba que lo que hace es bombear el fluido, que en este caso es la sangre, para que en toda nuestra red de canales o red de tubería, que sería nuestras venas, arterias, fluya, en este caso, sangre, ¿verdad? Pero ¿por qué no se mantiene estática? Entonces, por eso dicen, cuando alguien fallece, la sangre se coagula. ¿Y es por qué? Porque deja de funcionar un motor que tenemos constante llamado corazón. Entonces viene el médico y nos pone este dispositivo que lo que tiene es un manómetro y dicen, bueno, lo tengo que poner acá y me va a dar o me va a indicar la cantidad. Y si se dan cuenta, el doctor todavía nos pone el estetoscopio ahí para escuchar justo donde está pasando el corazón, ¿verdad? O más bien la sangre. Entonces, él oye ahí los latidos están funcionando adecuadamente. Por eso dicen, le voy a medir los signos vitales. Y con este manómetro, pues simplemente solo se está viendo a qué presión está llegando el fluido sanguíneo, ¿verdad? Al comprimirnos acá, hace que salga la vena y pues logra este manómetro distinguir en ese momento a qué presión está o qué presión está ejerciendo la sangre para poder correr. Por eso que se aprieta, ¿verdad? Al apretarse, la bomba sigue funcionando, entonces le está generando una presión a este. Entonces llega a decir, bueno, aquí está llegando a tal presión, ¿verdad? Como cuando le medimos la presión a las llantas de nuestro vehículo, ¿verdad? Entonces aquí, cabal, se puede observar que es lo que está sumergido en la tubería, es un sistema cerrado. Y en la otra parte de la imagen, bueno, pero si ahí no está cerrado, no es relativo. ¿Por qué? Porque esta es la presión atmosférica. ¿Y por qué les digo relativo? ¿Por qué? Porque sí está cerrado, pero en base a la atmósfera. Si no existiera la atmósfera, ¿qué pasaría con todo este oxígeno que está acá, que es un fluido? Este oxígeno tendería a ¿qué? A irse al espacio. Entonces podemos observar que aquí está un cielo despejado y ¿qué sucede? Aumento en calor o temperatura y va a causar ¿qué? Que el fluido cuando el que está bajando tienda a moverse hacia los lados o a correr por la parte superior.
Y ahora aquí, por ejemplo, ya es cuando se da la condensación, o sea, obviamente el fluido que vino acá tiene que subir y viene la parte donde regresa nuevamente. Por ejemplo, si hubiera sido una lluvia, aquí esto descendió y después con la interacción de la temperatura, pues el fluido vuelve a subir, ¿verdad? Pero toda esta presión que se está ejerciendo en este sistema es lo que nosotros llamamos la presión atmosférica, que si bien no la puedo observar, sí está sucediendo en todos los cuerpos. Y bueno, como la vez anterior, pues también tengo aquí un videíto que lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan observar. Este es más pequeño. Voy a dejar de compartir en este momento porque se recuerdan cuando lo he hecho así en grande, pues como que se traba. Entonces vamos a hacerlo como lo hicimos la vez anterior. Aquí está. Bien. Entonces tenemos esto. Y ahora sí, vamos a compartirlo nuevamente, pero en pequeño. Bueno, pequeño porque ahí sí lo logramos observar la vez anterior. Entonces, es pequeño, pero está bien consistente en su material, ¿verdad? En lo que se trata de reflejar ahí. Mm, Vamos a ver. Si no, pues vamos a mirarlo directamente del YouTube. Esa pudiese ser otra opción, ¿verdad? Me ha estado pasando ahora, si lo podemos proyectar. Me sale que tengo buena señal, pero no sé, no entiendo. Pero vamos a poner directamente el YouTube. Voy a dejar de emitir acá y voy a poner el video. Y de ahí continuamos con la presentación para que ustedes lo puedan observar, ¿verdad? Y podamos tener noción de qué es numéricamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos trabajando en este sentido? Entonces voy a dejar de emitir, que no se vio, ¿verdad? Y ahí vamos a continuar con la presentación acá. Pues salió esta vaina. En directo dice, alguien me puso que se había desconectado. Y creo que
Sí, pasó porque... Ah, no, porque ya me sale que está en los 180. Sí. Cuando intenté emitir se hizo algún tipo de problema, ¿verdad? Mm, Vamos a continuar con la presentación. Eso estoy pensando. No, solo que esta cosa. Mm, Bueno, tal vez si me lo permite esta cuestión, lo vamos a quizá al final de la clase, vamos a quitar esto, quitar, mm, dejar de comprar. Ahí está. Sí, sí, está bastante raro esta situación. Hoy sí ya está. Bueno, lo que quiero es de que me está mostrando tu pantalla. Ahí está. Vean qué sucede en estas situaciones hidrostáticas. Determine el ángulo del tubo inclinado si la presión de A es 2 psi mayor que en B. Aquí es un problema directamente de hidrostática. ¿Por qué hidrostática? Porque esto está en un sistema cerrado que no se está movilizando. Entonces dice, determine el ángulo, este ángulo que se está dando, ¿verdad? Del tubo, si la presión en A es 2 psi. Me están dando dos puntos. Si se dan cuenta, aquí tenemos el punto B y obviamente acá sería punto A, ¿verdad? Si la presión en A es 2 psi mayor que en B. Si se dan cuenta, no me están dando ni siquiera la presión en A precisamente, sino que me están diciendo que la presión en A es 2 psi mayor que en B. ¿Qué quiere decir? Que tengo que saber la presión en B y sumarle 2 psi para definir cuál es la presión en esta. Y teniendo la presión, recordemos que la presión es una fuerza sobre un área, ya pudiese yo determinar por un medio trigonométrico cuál es el ángulo de la tubería que se está dando en esto. Y vean por qué es importante, porque generalmente son sistemas que nosotros a veces realizamos. Eh, por ejemplo, vengo yo y por gravedad bajo una tubería y me sirve para llenar un tanque, ¿verdad? Y este tanque después nuevamente vuelve. ¿Y por qué no tiro la tubería de una vez? Recordemos que en cada uno de estos pasos yo puedo aprovechar agua en estos puntos y al estar abierto y tener un área mayor, ¿qué va a pasar con el siguiente tubería? Puede aumentar la velocidad, ya que a subir, nuevamente empezará como desde cero más la presión atmosférica, si es un sistema abierto y definido según, recuerden la presión manométrica, la clave es la altura que tiene el fluido. Entonces, durante más alto, ¿qué quiere decir eso? Que va a ejercer mayor presión. Entonces, pues sí nos va a dar una ventaja que sea esta situación. Y si nos damos cuenta, hay dos fluidos diferentes en los puntos. Aquí me dice, miren, este es A, ¿verdad? Me está diciendo cuál es la presión en ese punto que está aquí en alto, ¿sí? Que es 2 psi mayor que este punto que está acá. Ahora vean, como es un tubo, ¿qué es lo que está pasando acá? Recuérdense que al ser angosto, tiende a ser más alto que el que es más grueso. Y esto se da debido al principio de la capilaridad. Este es un capilar de esta área más grande. Ahora, si se dan cuenta, en el otro punto, tengo qué cosa? Otro fluido, ¿verdad?
con diferente densidad, por eso está uno encima del otro. Recordemos de que por eso no se mezclan, por ahí haber una densidad diferente. Podemos observar que en el fluido de abajo la densidad es de 1 y en el fluido de arriba es de 0.7. Entonces hay una diferencia en la misma área, en el mismo volumen, ¿verdad? Si se dan cuenta, ¿por qué les digo la misma área? Porque área va a ser la parte, digamos, de arriba, ¿verdad? De este cilindro y la altura. Entonces la altura es la misma, porque aquí dice un pie y aquí dice otro pie, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de dos volúmenes iguales. La diferencia es la densidad que tiene cada uno de ellos. Y aquí podemos observar que hasta dónde llega el agua o el fluido que hay abajo. Yo digo agua porque su densidad dice que es 1, ¿verdad? Entonces es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y pues es más alto, ¿verdad? Debido a la capilaridad. Entonces nos están pidiendo, esta llega a este punto a 10 pies, vean, ¿verdad? Y aquí probablemente solo llega a 1. Pero recordemos que están hablando de 10 pies de la tangente, no están hablando sobre este cateto, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hay diferencia. No puedo decir, pero aquí subió 9 pies más que en el otro lado. No, son 10 pies de la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? El ángulo que existe en este punto, ¿verdad? Y otra cosa que nos mencionan acá es de que si bien es cierto que aquí corre el fluido, el resto del tubo está lleno de algo. Y en este caso, ¿de qué es? De otro fluido llamado aire, ¿verdad? Entonces, esos datos son importantes para mi resolución. Dice, cálculo de la presión en A. Es lo que me están pidiendo. Desde el recipiente abierto. Dice, la presión atmosférica es igual a 0. ¿Pero por qué se igualó a 0? O sea, si no me escribieron nuevamente. ¿Por qué se igualó a 0? Porque en esa situación ambos están abiertos. Entonces, al estar abiertos, la atmósfera está afectando de ambos lados. Entonces, si en un lado voy a sumar la atmósfera, pero en otro lado se lo voy a restar, va a tender a 0. ¿Por qué? Porque es la misma. Entonces, no es diferente. No es diferente. Entonces, el resultado no varía si yo lo pongo o no lo pongo. Simplemente va a estar basado en la presión manométrica del sistema. Bueno, entonces tenemos que la presión en A, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? El cálculo de la presión en A va a ser igual a la presión atmosférica, ¿verdad? Porque está en un sistema abierto, hay que tomarla en cuenta, más 0.7, dice. ¿Qué es el 0.7, jóvenes? 0.7 es la densidad del cuerpo. Y 62.4 dice acá. Recordemos que si está dado en el sistema inglés, me está hablando de PSI, ¿verdad? Entonces puede ser 0.7 PSI. Pero la aceleración de la gravedad la tengo que poner en el sistema inglés. En el sistema inglés la velocidad, la aceleración de la gravedad es 62.4. Y se multiplica ¿por qué? Por la altura. Entonces, recordándole la fórmula de la presión manométrica es densidad del producto por la gravedad por la altura. ¿Sí? Rho GH. Densidad, gravedad, altura. La altura que llegó el cuerpo a ese punto. Y dice justamente en la imagen a un pie. Vean, aquí está un pie. Entonces, la densidad 1 y la aceleración de la gravedad, pues definitivamente es la misma, pero en el sistema inglés que es 62.4. ¿Qué sucede acá? Como esta es una suma y ya habíamos dicho que aquí la presión atmosférica tiende a 0, va a ser 0 más la resultante de densidad, gravedad, altura. Y venimos y hacemos la multiplicación y me da 43.68
libras por pie cuadrado, que es igual a PSI, justo como lo estábamos sacando acá. ¿Qué quiere decir? Que la presión que está ahí va a ser, perdón, libras por pie. Pero yo les dije PSI. El PSI es por pulgada. Entonces, el resultado está en pies. ¿Por qué? Porque acá se nos fue dado en un principio en pies, vean jóvenes. Y la aceleración de la gravedad es 62.4 pies por cada segundo al cuadrado, ¿verdad? En el tiempo. Entonces, mi resultante es en pies y por un pie. O sea, aquí está equivalente, ¿verdad? Entonces, todo esto es equivalente a pies. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Trasladarlo a libras por pulgada cuadrada. Entonces, ¿qué es lo único que hago yo? Pues lo voy a multiplicar. Yo sé que un pie cuadrado va a ser igual. Entonces, ¿a cuánto? A 12 por 12, ¿verdad? 144 pulgadas cuadradas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir eso entre eso y me da 0.30 libras por pulgada cuadrada. Y de ahí surge, ¿verdad? Entonces tenemos 0.3 libras por pulgada cuadrada o 0.3 PSI. Esa es la presión que existe ahí. Entonces decimos presión en A va a ser igual a la presión que acabamos de definir más 2, porque recuerden que aquí nos decía es más 2. Determine el ángulo del tubo inclinado si la presión en A es 2 PSI mayor que en B. Entonces, de ahí me están dando que tengo que sumarle estos dos, ¿verdad? Entonces, por eso le estoy sumando esos dos. 0.3 PSI más 2 va a ser, recordemos que nosotros aquí estamos sacando la presión en A era esta, pero me están pidiendo la presión en B. Presión en B más 2 es igual a presión en A. Pero la presión en B va a ser la presión en A menos 2. Entonces vamos a decir que va a ser menos 0.3 menos 2 es igual a menos 1.7 libras por pulgada cuadrada, que esto es equivalente a pies a menos 244.8 pies por libra. Es hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero al revés. Aquí estamos pasando de pulgadas a pies, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dicen acá? Determinar el ángulo según la regla. ¿Qué estamos sacando aquí? Diferencia de presiones dividido su peso específico. Entonces me dice, ¿cuál es la diferencia de presiones en A respecto a B? Ya sé que B me dio un resultado negativo, pero negativo por negativo nos da positivo, entonces se vuelve una suma. 43.68, que ya fue definido, que es lo que estamos acá, es la presión en A, menos la presión de menos 244, menos por menos da más, entonces sumamos y lo vamos a dividir por el peso del agua, ¿verdad? Pero como era 1 multiplicado por la aceleración de la gravedad, que eran 62.4, entonces por eso está aquí 62.4. Sí es peso específico, no es solo la aceleración de la gravedad, pero como está multiplicada por 1, es igual el mismo resultado y por eso es que dice aquí 62.4. Bueno, entonces esta resultante nos va a dar igual, es igual a menos 1 más 10 por el seno del ángulo. ¿Dónde sale el 10? Es este punto. ¿Ven? ¿Sí? Estamos haciendo una igualdad para sacar este ángulo que está acá. Entonces, después de hacer nosotros esta suma y después la división, me da que es 4.62 esta parte. Y la igualdad, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pasar este lado a sumar y después lo divido por 10 y le saco el seno inverso. Entonces, el ángulo va a ser igual, vean, al seno inverso
de 5.62 dividido 10 es 0.562. De ahí surgió. Y esto lo multiplico, o más bien le saco su seno inverso y me da 34.19, ¿verdad? Recordando, ¿de dónde salió eso? Pues según la ley de senos, ¿verdad? El seno del ángulo partido, eh, el seno dividido A va a ser igual al seno de B partido B. Entonces, de ahí surge esta fórmula, jóvenes, ¿verdad? Y lo que estoy sacando yo es esto. Entonces, saqué ya cuál era el ángulo, qué es lo que me están pidiendo. Y aquí salió 34.19 grados. Ahora, tenemos otra situación. Dice, en el manómetro de la figura se usa para medir diferencia de niveles. Samuel dice, viera que no se ve muy bien la presentación. Me imagino que lo va a estar viendo en teléfono y como son imágenes, ¿verdad? Como son imágenes, tal vez no logra observar bien los datos. Por eso es de que he querido estarles mencionando bien cada uno de los puntos que están en la imagen, ¿verdad? Para que los vayamos entendiendo. Bueno, dice, pero estos están también en el video de que está de la universidad. Todos estos, este ejemplo está ahí, ¿verdad? Entonces se lo pueden ustedes, tal vez ahí lo logran observar de mejor manera o acercarlo inclusive, ¿verdad? Dice, en el momento, perdón, en el manómetro de esta figura se usa para medir la diferencia de niveles de agua en los tanques. Calcule cuál es la diferencia de altura. Si H dice es 380 milímetros, o sea, la altura, y la densidad relativa del aceite es de 0.9. Bueno, ¿y estos de qué surgió? Si se dan cuenta, aquí lo que tengo son dos tanques, jóvenes, ¿no? Un tanque que está en la parte superior y otro tanque que está en la parte inferior. Ahora, aquí utilizamos un manómetro, ¿verdad? Entonces, recordemos de que aquí nosotros hacemos un uso de este con una manguera que tiene una forma así, que asciende y regresa nuevamente al otro punto. Si se dan cuenta, aquí este punto asciende más que lo que está en el otro tanque. Pero, ¿cómo voy a definir yo alturas ahí? Si no, ¿qué es lo que se hace? Entonces se le coloca un fluido que tiene una densidad menor a la del fluido que yo quiero saber. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hizo? Entonces ya sabemos que el aceite, su densidad es menor que la del agua, entonces justamente aplica. Entonces yo puedo ver directamente qué diferencias de altura hay respecto a este tubo que tengo. Y de esta manera se hacía anteriormente, ¿verdad? No había equipos tecnológicos que funcionen ahora con microchips y nada, sino que el manómetro surgió de esta manera. O sea, veamos un comparativo con diferencias de alturas en un mismo fluido, pero ¿cómo voy a saber si, chica, pues si le pongo el mismo fluido, se va a ir por todo el tubo y no voy a saber yo? Entonces vino y dijo alguien, bueno, como la densidad afecta, voy a aplicarle un fluido que tenga una densidad menor y la diferencia que este ejerza, porque en el otro lado está el fluido, el mismo fluido que tiene una densidad mayor, que es agua, ¿verdad? Por eso les dije, los dos tanques tienen agua. Esta diferencia que está acá, llamada H, es la diferencia que existe en alturas. No es necesario ver yo que o hasta dónde llega este o hasta dónde llega el otro. Esta diferencia es la que me está diciendo. Dice, y en esto que es el famoso manómetro que se ha utilizado durante décadas en la hidráulica. Entonces, ¿qué dice? Se usa para medir diferencias de nivel de agua en tanques. Dice, calcule esta diferencia. Eso es lo que me están pidiendo a mí. Que calcule qué diferencia hay. Si H va a ser este punto, mejor, aquí está la letra H y aquí está
la parte superior, o digamos del tanque superior, y aquí está la parte de donde llega el tanque que está más abajo. Dice, esta diferencia son 380 milímetros. De este punto a este punto, ¿verdad? Si yo hiciera una linita aquí, para acá, yo digo, bueno, aquí hay 380 milímetros, porque es hasta donde llega el agua en este punto y en el otro. Esa diferencia hay. Y dice, si la densidad relativa del aceite es de 0.9. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Haciendo el esquema y acotando las distancias según la regla, ¿verdad? Entonces aquí hay una imagen donde dice que se hace una fuerza hacia el lado derecho, de una desciende y otra asciende. Pues es el famoso esquema de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me está diciendo que hay una diferencia de presiones, ¿verdad? La fórmula, aquí donde surge esta fórmula, dice que la diferencia de presiones atmosféricas dividido el peso específico del agua va a ser igual a menos Z más H, ¿sí? H, recordemos que es esta diferencia de alturas, y obviamente hay que darle un punto a estas dos alturas que hay acá, ¿verdad? Desde la parte superior del tanque hasta donde llega el manómetro, o donde arranca el manómetro en ese punto. Y del otro lado, pues, sería este punto, así nosotros hicimos una reflexión, pero existe esta diferencia. Si se dan cuenta, este pedacito que está acá es diferente al de este tanque, ¿verdad? Si no, no podemos decir, bueno, está hasta la parte más baja del manómetro. No, aquí existe esta diferencia. Entonces, a cada uno le vamos a dar valores. Dice, menos Z más H, que eran los 3.80, más 0.9, que sería la densidad recordemos que dijimos, densidad, gravedad, altura. Entonces, ya tengo la densidad 0.9 y H, pues es la altura, ¿verdad? Sí, entonces puedo depreciar la gravedad, sí, porque está cerrado. Entonces, 0.9 por H más el punto Y. Esto va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque nosotros, de donde salimos, el punto de partida llega hasta este otro punto. Este punto va a tender a ser 0. ¿Por qué me va a servir esto? Para definir mi fórmula, ¿verdad? Entonces digo yo que la altura multiplicada por 1, que es la densidad del agua, menos la densidad del aceite, que es 0.9, va a ser igual a la diferencia de alturas reales que existe en los dos tanques. Eso es lo que va a sacar, ¿verdad? A esto, Z menos Y. Y por ende, este resultante, ¿verdad? De esto de acá va a ser igual a la altura total. Entonces, con esto ya podemos definir que este punto, ¿cuál sería nuestro resultante? Como no tenemos los datos específicos, así que aquí sacamos 0.9 por H, ya le ponemos 3.8. Vamos a ver, aquí la calculadora. No sé por qué no salió esa parte. 0.9 por 3.8, ¿verdad? Más, sí, no sale Y porque Y no sabemos cuál es el punto. Entonces, mi fórmula quedaría de esta manera. La diferencia de Z menos Y va a ser igual a este punto y esto es igual a la altura, ¿verdad? Ahora veámoslo ya más numérico. ¿Por qué les pongo este? Porque en esta situación, este problema sí me interesa que lo tengamos bastante claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven ustedes acá? Generalmente esta forma que tiene acá es una forma de un drenaje, ¿verdad? ¿Y por qué dice una parte de agua y aire? Porque los drenajes no los diseñan para que estos se rebalsen. El diseño de un drenaje adecuado se hace con respecto a un 10%, bueno, depende de lo que diga el ingeniero, por lo menos debe haber un 10%
que no se cubra de agua generalmente. ¿Por qué les digo generalmente? Porque si hay un evento de mucha lluvia, pues obviamente va a tender a subir, inclusive a rebalsarse. Pero idealmente va a mantenerse esta área sin o libre de agua. Entonces, aquí si se dan cuenta, hay dos diferencias de altura. ¿Por qué hice 2 pies acá y aquí otros 2 pies? Realmente, si yo tomara de esta parte de la base hasta acá arriba, habrían 4 pies de agua. ¿Sí? Pero me está diciendo 2 pies porque es donde está anclado el manómetro. ¿Ya? Aquí está el manómetro a este drenaje. Al tener nosotros este manómetro, aquí tiende a hacer una abertura, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Que esto está abierto. Y de igual manera puede estar abierto el otro lado. Entonces, esto me da la ventaja que no está afectando la presión de la atmósfera, ¿sí? Sino que, pues, de esta manera como que se mantiene en equilibrio. Ahora bien, esta altura que está afectando acá, sí me interesa. ¿Por qué? Porque es la que va a influir a decirme cuál es la presión manométrica del lugar. Dice, el depósito está lleno de agua. Bueno, lleno hasta acá, ¿correcto? Sí, porque esta área, pues ya les menciono, no se toma en cuenta. Debe tener aire. Y mide 5 pies de longitud, dice. La lectura del manómetro conectado al depósito es de 7 psi. Dice 7 libras por pulgada cuadrada. Aquí se puso el manómetro y dice que su presión es de 7 libras pulgadas o 7 psi. Y que me están pidiendo, determine la altura H, que es este punto de acá, que está aquí, respecto a este manómetro, en la columna de agua abierta, que esta es la parte que está abierta. Entonces entiendo yo que si dice columna de agua abierta, este sistema está cerrado acá. Entonces aquí sí se ve afectado por la presión manométrica y la atmosférica, y pero de este lado solo la manométrica. La altura H en la columna de agua abierta. Y B, la presión manométrica que actúa sobre la superficie inferior a B. ¿Cuál es la superficie inferior a B? Este punto a este punto. Digamos la base, ¿verdad? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto de presión tiene este drenaje con forma cóncava en la parte de abajo, en el mero piso? ¿A qué presión está cayendo sobre ese punto? Dice, y C, que sería nuestra tercera pregunta, la presión absoluta. Recordándoles cómo presión absoluta va a ser el resultante de la presión atmosférica más la presión manométrica. Bueno, dice la presión absoluta del aire en la parte superior del mismo. Ojo, me están pidiendo la presión de esta parte, que es la que tiene aire. En la parte superior del mismo, si la presión atmosférica local, ya me están dando la presión atmosférica, pero me lo dieron en PSI. ¿Sí? Es de 14.7. Ojo, nos la dieron ya en el sistema inglés. Es de 14.7 libras por pulgada cuadrada o PSI. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Dice conversión de unidades. Dice, presión es igual a 7 libras por pulgada cuadrada. ¿Por qué lo pasamos a pies? Porque vamos a tomar la aceleración de la gravedad en pies, que son 62.4. Entonces, pasamos estas 7 libras por pulgada cuadrada a libras por pie cuadrado. Entonces, lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 12 por 12, ¿verdad? Que serían 144. Bueno. Entonces, teniendo esta resultante, me da 1008 libras por pie cuadrado. De eso surge, ¿verdad? Porque eso se hizo un cambio de pulgada a pie.
Después decimos que la presión de 14.7 libras por pulgada cuadrada, que es el que estuvimos nosotros determinando en este punto, dice la presión absoluta del aire en la parte superior del mismo, si la presión atmosférica, aquí estamos pasando la presión atmosférica, es de 14.7 libras por pulgada cuadrada, va a ser igual a 2116.8 libras por pie cuadrado, ¿verdad? Quisimos solo simplemente pasar de pulgadas a pies cuadrados, ¿verdad? Una conversión. Dice, la altura H en la columna de agua abierta va a ser igual. Aquí tenemos, vean, 1008, que sería la presión manométrica que teníamos acá. Va a ser igual a la presión atmosférica menos, en este caso, vamos a multiplicar la presión que existe de la gravedad. Recordemos que es la presión manométrica, va a ser ¿qué? Densidad, gravedad y altura. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy multiplicando, como es agua, va a ser 1, ¿verdad? Su densidad. Digo, 62.4 por 1, 62.4. Entonces, la única diferencia que hay es 2, porque es en pies. 62.4 por 2. Ahora, en la otra situación va a ser más, dice, 62.4 por H, que sería la gravedad por la altura en el otro punto. La altura es la que no tenemos. Y decimos que la presión atmosférica tiende a 0 en el punto A, menos 18.5 pies, dice. Ahora, este es el resultante que tenemos nosotros, ¿verdad? Esto, 62.4 por 2, ¿cuánto me da? 124.8, ¿verdad? Y en este caso, estamos diciendo que es una igualdad. ¿Qué tenemos que hacer? La presión atmosférica tiende a 0, dice. Entonces va a ser 0 menos 62.4 más 62.4 en H. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Despejar H, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Paso al otro lado, el H, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a dividir dentro de 62.4, porque está multiplicando. Y esto me va a dar, evidentemente, los 18.5, pero pies directamente, porque es altura, ¿verdad? Entonces, me va a dar 18.15 pies al dividir la resultante esta, ¿verdad? Y en la presión manométrica que actúa sobre la superficie, que es lo que nos están pidiendo acá, es el punto B, la presión manométrica actúa sobre la superficie inferior a B del depósito, que es esto, ¿sí? Aquí acabamos de sacar estos 18, que es la altura que tiene esto. Ahora queremos saber qué presión hay aquí abajo. Dice, la presión manométrica actúa sobre la superficie inferior a B del depósito. Aquí hacemos nuestro diagrama y decimos que la presión de AB son los mismos 1008 que están acá. ¿Por qué? Porque es lo que nos mandó el manómetro desde un inicio. Ya sabemos qué presión hay. Bueno, pero en este caso vamos a hacer una sumatoria de cada uno de los procesos. Aquí le voy a sumar la altura que tiene, que son 2 pies, ¿verdad? Multiplicado por la gravedad, ¿verdad? Que sería altura por gravedad. Esto me da una resultante de 1257, ¿verdad? Y a esto lo vamos a estar dividiendo por 6 y me va a dar 8.73 libras por pulgada. Recuerden que esto me lo está dando en pies, 1257.6 libras por pies cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que sea presión? Tiene que estar, pues, si está en el sistema inglés, en PSI. Entonces,
Van a disculparme ustedes, un bajón de luz. Se fue la luz y se perdió la conexión, pero ya volvimos. Ahorita les vuelvo a poner la presentación, disculpen. Bueno, como les venía diciendo, ahí sí que pasó algo fuera de mi control, que se fue la luz y pues obviamente se apagan los routers, ¿verdad? Pero ya, gracias por ustedes, por su paciencia, ya volvimos a conectar, ¿verdad? Que me di cuenta que se fue la luz, 3 veces se ha ido, o sea que se ha desconectado el internet, pero ya estamos emitiendo nuevamente. Bueno, ¿qué les decía acá? Su resultante de la presión que existe en AB, recordemos de que aquí debemos de contemplar la altura que hay en este punto, ¿verdad? Este punto de acá hacia abajo. Y esos son 2 pies, ¿verdad? ¿Qué presión está ejerciéndose hacia ahí? Entonces, por eso tomamos la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura, ¿verdad? Por la densidad de esta. La densidad ya quedamos claros que era el agua, entonces se estima que es 1. Entonces decimos densidad de gravedad de altura 62.4 por 2 y le vamos a sumar la presión que existe en este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está sucediendo ahí. Entonces me nos dio 1257.6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pasar de pies a pulgada cuadrada. Entonces este resultado lo dividimos entre 144 y nos da 8.73 libras por pulgada cuadrada. Y ahí tenemos nuestra respuesta al punto B. Ahora dice C, la presión absoluta del aire. Aquí nos dice específicamente del aire, de la parte más alta. En la parte superior del mismo, si la presión atmosférica local es de 14.7. ¿Por qué estamos tomando en cuenta la presión atmosférica? Porque es la presión absoluta la que me están pidiendo. Entonces es presión atmosférica más presión manométrica. Entonces queremos saber, dice, presión del aire absoluto. Mire, aquí, ¿por qué tiene 2116? Recordemos que nosotros habíamos definido 2116.8 libras por pie cuadrado, que era esta presión atmosférica, los 14.7. Entonces aquí se cumple que estoy sumando la presión atmosférica. ¿A qué le tengo que sumar esto? Bueno, a las presiones internas que hay dentro de este para saber qué presión se está ejerciendo en el aire, absoluta. Dice, menos 62.4 por 2. ¿Dónde sale 62.4 por 2? Bueno, a ser este punto. Recordemos que fue el que habíamos definido anteriormente acá. 62.4 por 2. ¿Verdad? Más 62.4 por 18.15. Pucha, ¿qué dice 18.15? Sí, es la altura que nos dio el punto del lado abierto. Vean, jóvenes, esta presión que se está ejerciendo acá es la que estamos multiplicando ahí. Fue la que definimos en nuestro problema A. Entonces, venimos y lo multiplicamos nuevamente, 62.4 por 2 más 62.4 por 18. Y esta resultante nos va a dar un total de 3.124.56. 62.4 por 18.15 es, ahorita lo vamos a decir. Sí, 1.132. Más 2.116.8.
Esto nos da un total de 3.249.36 menos 62.4 por 2 a 3.249.36. Le vamos a restar 124.8 y nos da 3.124.56 libras por pies cuadrados. Esa sería la presión que está ejerciendo en el aire en la parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Bueno, ahora pasar esta resultante en pulgadas cuadradas. Vengo yo y digo el resultado que tengo, lo voy a dividir dentro de 144. Y me da 21.7 libras por pulgada cuadrada. Ese es mi resultante de la presión del aire que está en ese punto, ¿verdad? Bueno, entonces ya de esta manera definimos esto. Ahora, pues, ahora podemos tener, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un manómetro, como generalmente lo hemos visto. ¿Por qué es importante la función de los manómetros? Porque la manera rudimentaria de calcular presiones y realmente la más exacta, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos nosotros calcular las presiones de algunos fluidos que nos van a ayudar. Dice, el menisco entre el aceite y el agua. El menisco es la parte superior de estos. Se encuentra en la posición mostrada, ¿verdad? Aquí tenemos dos imágenes. Presión en 2, presión en 1. Aquí dice aceite, aquí dice agua. En esta parte dice que esta altura que está sobre este menisco son 500 milímetros. Y en este de agua, recordemos aquí dice aceite y aquí dice agua. Quiere decir que esta diferencia que existe acá es la que hay entre ambos, ¿verdad? Pero si damos cuenta que hay dos presiones diferentes porque la tubería está una más alta que en otra al final, ¿verdad? Dice, calcule la diferencia de presión en la presión 1 menos la presión en 2, porque es una diferencia de presiones que harán el menisco que asciende a 50 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Calculando la densidad del aceite cuando la presión en 2 es igual a la presión en 1. Entonces dice presión en 1 menos presión en 2 dividido ¿qué? El peso específico del agua. Esto es igual a ¿qué decir? A la densidad del aceite, ¿verdad? Recordemos densidad, gravedad, altura. La densidad del aceite multiplicado por ¿qué? Por la altura, que era estos 0.5 que les dije hace un ratito, ¿verdad? Si eran 500 milímetros sería igual a 0.5 metros, ¿verdad? Más 0.425, la altura que existe en el otro lado. ¿Sí? Aquí es 425 milímetros, que es igual a decir a 0.425 metros, ¿verdad? La densidad del aceite multiplicada por este más esto nos va a dar igual a 0, ¿verdad? Recordemos que esta es la diferencia que hay. Tiene que dar igual a 0. Entonces, la densidad del aceite, ¿cuál es la que definimos que era? 0.85 en este problema. No lo habían dicho, pero ahorita vamos a ver, densidad del aceite 0.85. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Calculando la diferencia de presión cuando el menisco asciende 50 milímetros, haciendo un esquema resultante. Aquí tenemos los dos, pueden ser pistones si lo quieren ver así. Aquí hay una presión en uno, en esta área, ¿sí? Y aquí viene sobre este fluido, pero acá existe la diferencia que hay en el otro fluido. Y aquí tenemos la presión en 2. Definitivamente, si esto está descendiendo, va a haber otra presión acá, ¿verdad? Que es
Dice, cuando el menisco asciende 50 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que va a subir 50 milímetros. Aquí dice H 50 milímetros. Este pedacito que está acá, cuando este asciende o sube de este punto hacia ese punto, lo que me están diciendo es qué diferencia de presión hay ahí. Entonces, dice, el volumen en recipiente de 50 milímetros de diámetro asciende a una altura H, produciendo un volumen V. Lo mismo pasa en otros recipientes. Lo único que el nivel desciende a la misma altura. ¿Qué sería igual al volumen que el tubo manométrico asciende a una altura de 500 milímetros? En el otro lado, hemos dicho en el inicio que había subido 500 milímetros. Produciendo un volumen en donde, en 2, ¿verdad? Obviamente en esa tubería hay un volumen, o sea, el volumen 1 en el otro lado, la presión en 1 y el otro volumen en 2 en la presión en 2. Donde estos volúmenes son iguales. ¿Por qué? Porque es la misma grosor de tubería, la misma altura, entonces va a ser el volumen igual. Dice, el volumen en 1 es igual al volumen en 2. Y de aquí viene la fórmula pi cuartos por el diámetro, ¿verdad? ¿Sí? Al cuadrado por la altura. ¿De dónde surge esto? Es la fórmula de área de una circunferencia, jóvenes. De ahí surgió, ¿verdad? Pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado es igual a decir el área de una circunferencia. Por eso es que se pone esta forma. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Simplemente el diámetro, que eran 50. Entonces, ¿cómo lo vuelvo en área? Utilizando esta fórmula. Elevado al cuadrado, multiplicado, dice, por h, que sería la altura total, es igual a, porque aquí estamos diciendo que los volúmenes son iguales, por eso es que está diciendo de dónde surgió el 25 y el 50, es igual a pi cuartos de 25 al cuadrado por h minúscula, en este caso, porque es una diferente altura. Esto tiende a decir que h, o la h que estamos sacando nosotros, o la altura que queremos averiguar, va a ser igual a ¿qué? Como esto está multiplicando, pasa a dividir y está en términos semejantes, ¿verdad? Este pasa a dividir y este pasa a multiplicar. Se eliminan los cuartos y se eliminan los pi, obviamente, ¿verdad? Porque aquí pasó a dividir, pi dividido pi, pi, es 1. 4 dividido 4 es 1, entonces 1 por 1, 1. Y en este caso 25 al cuadrado pasa a dividir a este lado. Entonces, por eso de ahí surge 25 dividido 50, ¿verdad? Perdón, el 50 pasa a este lado porque quiero despejar h, ¿verdad? Todo esto lo estoy pasando a este lado. Entonces, por eso es de donde sale 25 al cuadrado dividido 50. Obviamente, al estar todo en paréntesis, todo está siendo elevado al cuadrado, tanto el 25 con el 50. ¿Sí? Y aquí lo multiplicamos por 50 milímetros que tiene el recipiente, ¿verdad? Que sería esta altura que estamos indicando acá, vean, ¿verdad? Es igual a la altura que yo quiero averiguar. Entonces saco la resultante de 25 y 250 elevado al cuadrado y lo multiplico por 50 y me sale la altura que yo estoy buscando, que es de 12.5 milímetros al haber ese cambio. Entonces dice, la diferencia de presiones dividido el peso específico del agua va a ser menos 0.85, que es la densidad del aceite, multiplicado por esta altura, que es 0.4625, más 0.3625 va a ser igual, esto ya lo está dando en metros columna de agua. Eso les voy a explicar los metros columna de agua más ya en la clase número 6 para que ustedes tengan mayor comprensión de esto, si no se me van a confundir. Pero es la fórmula como las usamos más comúnmente en hidráulica o más bien ya en riegos, ¿verdad? Ya al decir metros columna de agua. ¿Por qué? Porque es más fácil, bueno, a una altura tal, digo yo, hay 3, 5, 10 metros de altura, entonces yo hago presiones con psicología de metros columna de agua, y pues ya solo lo multiplico 1.36 y me da PSI. Entonces digo yo, cuántas, según la altura que está esto, yo puedo calcular directamente cuánta presión más o menos va a ejercer al otro lado. Si la
tiene el mismo diámetro la tubería. Ya si hay una variación, pues ya tiene que ver con la fórmula, pero es más fácil sabiendo los metros columnas de agua. Entonces dice, calcular la magnitud y la posición de empuje hidrostática sobre una compuerta circular mostrada en la figura. Vean, aquí tenemos un cuerpo que está sumergido en diferentes capas. Y al final hay una compuerta, ¿verdad? Digamos que esto está subterráneo. ¿Qué está pasando acá? Hay una parte, un cuerpo de agua, ¿verdad? Ya sabemos aquí el peso específico y aquí está hasta una altura. A una altura de 4.75 metros está de pura agua. Ahora tenemos 2 metros que es aceite. Recordemos que el peso específico del aceite es 900 kilogramos y aquí dijimos agua 1000 kilogramos. Y encima todavía de esto hay una base sólida de tierra, podemos decir, que está ejerciendo 3 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Todo este cuerpo que hay acá, agua, aceite y tierra encima, le está afectando directamente a la puerta, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo acá está ejerciendo una presión en esta puerta. Si la puerta está cerrada, ya está sosteniendo toda esta fuerza. Cuando se abre la compuerta, pues tiende a fluir el agua, posiblemente el aceite, hasta esto, ¿verdad? Entonces tenemos la compuerta circular, dice, y la compuerta circular tiene que, como dice que es circular, un diámetro, ¿verdad? El diámetro es de 1.5 metros, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos peso específico del aceite, peso específico del agua, multiplicado por la altura del aceite, dice. Y aquí sacamos la altura de metros columna de agua o la altura del agua. La diferencia que existe entre aceite y el agua es 900 dividido 1000, ¿correcto? Y la altura que hay de diferencia es 2 metros. Este pedacito de acá, vean, jóvenes, que hay 2 metros. Entonces, 900 dividido 1000 nos da 0.9 multiplicado por 2, 1.8. 1.8 metros. Entonces, aquí ya aplica metros columna de agua porque es equivalente. Esto, al compararlo entre pesos específicos, nos da un valor absoluto multiplicado por los 2 metros de altura, va a ser equivalente a que estos 2 metros de aceite es equivalente a 1.8 metros de agua. Entonces, todo lo estamos dejando en términos semejantes. Dice, la altura H resultante sería 30 metros columna de agua, más 1.8 metros columna de agua, ¿sí? Todo esto mide esa distancia. 1.8 metros, que es el agua que teníamos, más 4.75. Esto que está acá en este pedacito hay 30 metros. Después hay aceite, 2 metros y después agua, 30. Entonces decimos 30 metros columna de agua más 1.8 metros columna de agua más 4.75. 4.75 es esta altura que hay acá, jóvenes. Estamos dejando todos en términos de presión metros columna de agua. Y me da que esto da un resultante de 36.55 metros columna de agua hasta la superficie del agua. Ahora, dice, determinación de la altura de agua sobre la compuerta circular haciendo una equivalencia de presiones en altura de agua. Tenemos, para la presión de 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es esta, ¿ven? Aquí surge esta tierrita que está aquí arriba. La altura del agua sería 30 metros, fue lo que dijimos, eso tiene 30 metros. Para la altura de 2 metros de aceite con un peso específico de 900 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado sería, aquí sacamos esto y ya definimos que era 1.8 metros columna de agua. La altura H resultante sería 30, ya habíamos definido esto, 36.55. Entonces, la fuerza que está ejerciéndose sobre
La compuerta va a ser el peso específico del agua por la altura definida por el área de la compuerta. Entonces, ¿cuál es el peso específico del agua? 1000 kilogramos. ¿Qué altura definimos? 36.55, ¿verdad? Menos 1.5 dividido 2. ¿Por qué? Porque es la altura que tiene con el diámetro la compuerta, multiplicado por pi cuartos por 1.5 al cuadrado, que sería el área que tiene dicha compuerta, y nos da una resultante de 63.263.82 kilogramos de fuerza. Esa fuerza es la que está sosteniendo esta puerta. O debiese haber diseñado yo una compuerta que tenga la capacidad de soportar esa fuerza, ¿verdad? No es cuando hacemos un diseño tipo de esta manera de ingeniería, debemos de contemplar qué es lo que va a soportar. No simplemente voy a decir, bueno, voy a hacer una compuerta hacia al azar. No, la compuerta tiene que tener la característica que va a soportar esa fuerza, ¿verdad? Y eso es lo importante en este caso. Por eso sacamos todas las fuerzas y los pesos específicos de cada uno de estos datos. Por ende, lo dejamos a niveles de presión. Y aquí tenemos un último, determina la fuerza que se necesita emplear para elevar la compuerta mostrada, ¿verdad? Queremos elevar esta compuerta con los siguientes datos. Decimos que el peso es de 300 kilogramos de fuerza. Peso de la compuerta, eso pesa 300 kilogramos. El ancho de la compuerta decimos que es de 1.5 metros. Fíjense qué ancho, a 1.5 metros. La altura es de 4 metros y la longitud es de 2 metros. ¿Sí? Y con un coeficiente de fricción, eso lo vamos a ver más adelante, pero porque tengan ya un inicio, es de 0.10. Entonces, la fuerza hidrostática que está pasando en esta, vamos a tener una sumatoria igual. Decimos la altura más 1 medio va a ser igual a 4 más 2 medios. Esto va a ser igual a 5 metros, dice. Perdón. Esto se está regresando. Aquí salieron los 4 metros, vean jóvenes, para que no van a tener duda. Y después, el que está acá, esta altura pues la estamos definiendo, ¿sí? Y esto va a ser igual a 5 metros. El área pues ya va a ser la multiplicación de la altura por el ancho de esta, ¿verdad? 1.5 por 2. Y tenemos 3 metros cuadrados. Entonces, si vamos a sacar la fuerza va a ser igual al peso específico por la altura, en este caso, por el área que esta tiene. Entonces decimos 1000, que sería el peso específico por la aceleración de la gravedad 9.81, por el área, que sería 5 por estos 3, ¿verdad? Entonces me da 147.15 kilonewtons, que vendría a ser equivalente a 15.000 kilogramos de fuerza. Ahora dice, la fuerza para levantar la compuerta. Decimos, fuerza va a ser igual al peso menos la fuerza que necesitamos en esta. Entonces decimos que tenemos 300 que pesaba más los 1500 definidos anteriormente, multiplicado por 0.10 y me da 1800 kilogramos de fuerza, que es lo que vamos a necesitar. Recordemos que habíamos dicho que tenía un coeficiente de fricción de 0.10 y es donde sale este 0.10 que tengo acá, ¿sí? Y voy a necesitar una fuerza de 1800 kilogramos para poder levantarla. ¿Cómo vamos a hacer sistemas de medidas? Bueno, hay diferentes, ¿verdad? Uno de ellos para medir presiones es el famoso barómetro de mercurio. Este es ideado por Evangelista Torricelli y utilizado para medir la presión atmosférica. Consiste en un tubo de ensayo largo de vidrio y es cerrado en un extremo, lleno de mercurio. Cuando el tubo se invierte sobre un recipiente que contiene también mercurio, este se derrama una partecita se va a derramar,
dentro del recipiente y el nivel del mercurio dentro del tubo bajo este que se estabiliza nos da una columna de 76 centímetros. Entonces de ahí es donde surge el famoso columna de mercurio, ¿verdad? ¿Será que se pegó esto? No, aquí está. Ahora, el espacio generado arriba del mercurio solo contiene vapor y mercurio. Esta presión es pequeña a temperatura ambiente. El hecho que la presión de la superficie libre de mercurio es en el contacto con el aire nos da la presión atmosférica que tenemos y es la misma que tiene el mercurio dentro de esta probeta. De ahí donde surgió, donde él definió en este caso la presión. En definitiva, la presión en la base de la columna de mercurio de 76 centímetros es igual a la presión en la base de los 100 kilómetros de aire atmosférico. Vivimos sumergidos en un mar de aire, fue lo que se definió, ¿verdad? Todo eso es aire lo que contiene, que es la atmósfera que nos está dando, y esa presión es ejercida sobre cada cuerpo que estamos debajo de la atmósfera. La presión atmosférica normal se estandariza como la presión en la base de una columna de mercurio de 76 centímetros con una temperatura de 0 grados centígrados en un lugar donde la gravedad vale 9.8 metros por segundo al cuadrado, como equivalente, ¿verdad? Entonces, a partir de esto podemos comprobar que 760 miligramos de mercurio corresponden al valor conocido como la presión atmosférica normal en hectopascales. Entonces, sacando la presión atmosférica, aquí tenemos la fórmula de la presión manométrica, que es presión por gravedad por altura. Ya sabemos que aquí estamos hablando de la densidad, densidad, gravedad, altura, la densidad del mercurio. Entonces decimos con esta resultante que tenemos 13.596 kilogramos por metro cúbico multiplicado por la gravedad. Estamos hablando de esto. ¿Es la densidad de qué? Del mercurio, 13.596.1, multiplicado por la aceleración de la gravedad, 9.8, y por la altura de estas columnas de agua que vimos que era 760 milímetros, ¿verdad? Esto nos da igual a una resultante de 101.35 pascales, ¿sí? Y esto lo multiplicamos por 10 y nos da 1013.25 hectopascales. Ese sería nuestro resultante y ahí donde surge como constante que es la presión atmosférica. Aquí está, podemos ver nosotros cómo él definió esto, ¿verdad? Aquí puso la columna y definió que habían 76 centímetros, lo demás pues se liberó de él y quedó esta presión ejercida. Entonces quedó ahí comprobado lo que él hizo. Y pues en esta gráfica podemos ver, ustedes lo pueden buscar ahí, ¿verdad? Dice sistemas de unidades y lo que estamos comparando son sistemas de presiones. Aquí está el pascal, el bar, la atmósfera, ¿sí? Los toriceles. Por ejemplo, un pascal es igual a 1 newton por metro cuadrado, que es a 10 a la menos 5 bars, ¿verdad? O 1.019 por 10 a la menos 5 atmósferas, ¿verdad? Por ejemplo, una atmósfera va a ser igual a 101.32 pascales, ¿sí? O un PSI es igual a 6.89 por 10 a la 3 pascales, por ejemplo, o a 7037 por 10 a la menos 3 atmósferas. Entonces, estas cuestiones me sirven a mí, o por ejemplo, un PSI, ¿verdad? Un PSI, aquí está el resultado, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero saber una atmósfera es equivalente a 14 PSI, ¿verdad? 14.69, vamos a decir. Entonces, de esta manera, pues ustedes lo pueden ir sabiendo, ¿verdad? Y estaría terminando con esto el día de hoy. Prácticamente hasta aquí llegaríamos para su evaluación de no sé si va a ser la otra semana o dentro de 15, ¿verdad? Pero todavía no me han dado, no sé si a ustedes ya les dieron el calendario de exámenes, pero yo los estaré viendo. Si nos vemos la otra semana, pues damos la clase 6, esa ya no entra en la evaluación, y si no, pues la otra semana los estarían evaluando el curso, ¿verdad? Que tengan feliz semana, bendiciones y nos seguimos viendo.